Bienvenidos una vez más a Piensa, Crea y Triunfa, el espacio donde transformamos nuestras ideas en acciones y alcanzamos el éxito. Hoy abordaremos otro tema interesante, así que prepárate para esta inmersión profunda. Comencemos. Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión profunda aquí en, ya sabéis, donde siempre. Esta vez nos vamos a sumergir en una obra que ha marcado a muchísima gente, y no es para menos, El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. La verdad es que los fragmentos que has elegido para esta inmersión son fascinantes. Sí, la verdad es que este libro te remueve por dentro. Y hoy vamos a intentar destilar la esencia de lo que nos cuenta Frankl, sobre todo centrándonos en sus vivencias en los campos de concentración. A partir de ahí vamos a ver cómo esas experiencias tan extremas le llevaron a desarrollar la logoterapia, su enfoque psicoterapéutico. En el fondo, lo que vamos a explorar hoy es cómo encontrar un sentido a la vida incluso en medio del mayor sufrimiento imaginable. Desde luego, el tema promete. Tenemos fragmentos que hablan de su llegada a Auschwitz, de cómo vería a sus compañeros de prisión y a los heces, de cómo la gente iba pasando por diferentes fases psicológicas dentro del campo. Y por supuesto, de los conceptos clave de la logoterapia. Prepárate porque vienen curvas, el aprendiz. Vamos a desmenuzar todo esto poco a poco, que hay mucha tela que cortar. Vamos allá. Parte 1. Un psicólogo en un campo de concentración. Para mí lo primero es entender el contexto, ¿no? ¿Cómo fue esa llegada de Frankl a Auschwitz? Claro, imagínate la situación. Te meten en un tren abarrotado, en condiciones horribles durante días. Ya solo el viaje era una experiencia brutal. Y luego llegas al campo y el impacto es como un mazazo. Te arrebatan todas tus pertenencias. Ya no solo es perder tus cosas, ¿no? Es como si te arrancaran parte de ti mismo. Exacto, pierdes tu identidad, tu individualidad. Y sin embargo, como veremos más adelante con la logoterapia, ese yo interior, esa chispa, es justo lo que te permite aferrarte a la vida y encontrar un sentido a pesar de todo. Es increíble. Y encima llegas a una estación con un nombre que ya te hiela la sangre. Auschwitz. Imagínate el terror que debían sentir al bajar del tren. Y lo primero con lo que se encontraban era con la selección. Un oficial de las SS decidía en un instante quién iba a trabajar y quién iba directo a la cámara de gas. A la derecha, la vida; a la izquierda, la muerte. Una decisión a vida o muerte en cuestión de segundos. ¡Qué barbaridad! No puedo ni imaginar el impacto psicológico que eso tenía en los que sobrevivían. Saber que te han elegido para vivir, pero viendo a tantos otros morir a tu lado. Era una experiencia traumática, sin duda. Y a partir de ahí, la deshumanización era sistemática. Primero la desinfección. Te quitaban la ropa, te rapaban la cabeza, te quitaban cualquier objeto personal. Lo poco que les quedaba, ¿no? Sí. Frankl cuenta que intentó salvar un manuscrito científico que llevaba, imagínate, algo que representaba años de trabajo, parte de su identidad. Pero no hubo manera. Lo perdió todo. Y luego venía la anulación física total. Exacto. Te daban un uniforme de rayas, te tatuaban un número en el brazo. Tu nombre ya no existía, era solo un número. Frankl lo describe como una existencia desnuda, sin nada que te identifique como individuo. Es escalofriante. Hasta las duchas eran una tortura. Pues fíjate, lo curioso es que al principio las duchas eran una sorpresa, porque todos esperaban las cámaras de gas. Al ver que salía agua, por un momento sentían alivio. Un respiro en medio del horror. Exacto. Pero claro, la pregunta es, ¿cómo reaccionas psicológicamente ante una situación así, tan extrema? Debió ser un shock tremendo para todos. Sí, muchos se quedaban paralizados, como en estado de shock, incapaces de asimilar lo que estaba pasando. Pero Frankl también observó algo que le llamó la atención: el humor negro. Humor en un campo de concentración. Sí, aunque parezca increíble, el humor negro era un mecanismo de defensa, una forma de tomar distancia de la realidad, de mantener un mínimo de control psicológico a través de la ironía. Una forma de rebelarse, aunque solo fuera mentalmente. Exacto. Pero claro, con el tiempo, la exposición constante al horror y a la brutalidad acababa generando apatía. Las emociones se embotan, como si se congelaran para protegerte del dolor. Ya no te importa el sufrimiento ajeno. Incluso la muerte se vuelve algo cotidiano. Pierdes la capacidad de sentir. Es como si la mente se apagara para sobrevivir. En cierto modo, sí. Pero lo que Frankl descubrió es que incluso en ese estado de apatía, de deshumanización total, algunos prisioneros conservaban algo muy importante: su vida interior. Te refieres a sus recuerdos, sus pensamientos. Sí, a eso me refiero. A pesar de que les habían arrebatado todo lo externo, su identidad, sus posesiones, su libertad, muchos seguían aferrándose a sus recuerdos, a la imagen de sus seres queridos, a la esperanza de un futuro mejor. Eso les daba fuerzas para seguir adelante. Exacto. Y Frankl lo llama la riqueza espiritual, un espacio interior al que los nazis no podían acceder, un reducto de libertad en medio del infierno. Es conmovedor.
Y ahí está ese momento que describes en el libro, el monólogo al amanecer. Sí, es un ejemplo perfecto de esa capacidad de encontrar belleza incluso en medio de la oscuridad. Imagínate, un grupo de prisioneros, agotados, hambrientos, rodeados de muerte, y uno de ellos, al ver el amanecer, exclama: ¡qué hermoso podría ser el mundo! Es increíble. Es una muestra de que la capacidad de apreciar la belleza, de conectar con algo más grande que nosotros mismos, puede sobrevivir incluso en las circunstancias más extremas. Y junto con esa capacidad de apreciar la belleza, también hablas del arte y del humor como herramientas de supervivencia. Sí, dentro de los campos de concentración surgían formas de arte, aunque fuera de manera precaria. Se cantaban canciones, se hacían pequeñas representaciones teatrales. Una forma de mantener la humanidad, ¿no? Exactamente. Y el humor, aunque a menudo era un humor negro, también servía para crear un espacio de conexión entre los prisioneros, para aliviar la tensión, para recordar que a pesar de todo, seguían siendo humanos. Es impresionante cómo el ser humano se agarra a la vida, incluso en las situaciones más difíciles. Y todas estas experiencias, supongo, fueron las que llevaron a Franca a plantearse la pregunta clave: ¿qué sentido tiene la vida cuando aparentemente lo has perdido todo? Exacto. Ante la pérdida de todo lo externo, la libertad, las posesiones, la familia, incluso la propia dignidad, Frankl se preguntó qué era lo que aún podía motivar a un ser humano a seguir adelante. ¿Qué era lo que le daba sentido a la vida en esas circunstancias? Y ahí es donde surge la logoterapia. Exactamente. Pasemos entonces a la parte 2. Conceptos básicos de la logoterapia. Háblanos de ese concepto central, la voluntad de sentido. ¿Qué significa exactamente? Pues mira, la logoterapia parte de la base de que la principal fuerza que nos mueve como seres humanos no es el placer, como decía Freud, ni el poder, como decía Adler, sino la búsqueda de un sentido a nuestra vida. Todos necesitamos encontrar un para qué a nuestra existencia, un propósito que nos motive a seguir adelante. Entonces, ¿qué pasa cuando esa búsqueda de sentido se ve frustrada? Cuando no encontramos un sentido a nuestra vida, cuando ese vacío existencial nos se llena, caemos en lo que Frankl llamó neurosis noógena. No se trata de una neurosis tradicional con sus complejos y traumas, sino de un sufrimiento que surge de la falta de significado, de la sensación de vacío, de no saber para qué estamos aquí. Y ese vacío existencial, ¿cómo se manifiesta en la vida cotidiana? ¿Cómo lo podemos reconocer? Pues mira, el vacío existencial se puede manifestar de muchas maneras: aburrimiento crónico, apatía, falta de motivación, conformismo. Incluso a veces puede derivar en conductas destructivas, como la adicción a las drogas o la violencia. La gente intenta llenar ese vacío con cualquier cosa, pero nada funciona realmente porque la raíz del problema es la falta de sentido. Dices que incluso en la Clínica Psiquiátrica de Viena se encontraron con muchos casos de vacío existencial. Sí, y eso que hablamos de una sociedad relativamente próspera. Imagínate lo común que debe ser ese sentimiento hoy en día, con la crisis de valores que estamos viviendo. Mucha gente tiene de todo: dinero, comodidades, acceso a la información, pero se siente vacía por dentro. Porque les falta un para qué, ¿no? Exacto. Y aquí es donde la logoterapia nos dice que el sentido de la vida no es algo que esté ahí fuera esperándonos a que lo encontremos, sino algo que nosotros mismos construimos con nuestras acciones, con nuestras decisiones. O sea que no hay una respuesta universal a la pregunta del sentido de la vida. Exacto. Cada persona tiene que encontrar su propio sentido, su propio para qué. Y lo interesante es que ese sentido no es algo estético, sino que va evolucionando a lo largo de nuestra vida, según las circunstancias que nos toca vivir. Y para encontrar ese sentido, la responsabilidad individual es fundamental, ¿no? Totalmente. La logoterapia pone mucho énfasis en la responsabilidad. Somos responsables de nuestras decisiones, de nuestras acciones y también de la actitud que tomamos ante las circunstancias que no podemos controlar. De cómo respondemos a lo que la vida nos pone delante. Exacto. Y Frankl propone una especie de guía para tomar decisiones responsables. Actuar como si estuviéramos viviendo por segunda vez y como si la primera vez hubiéramos actuado mal. Es una forma de hacernos conscientes del peso de nuestras decisiones, de que cada elección que hacemos nos acerca o nos aleja del sentido que queremos dar a nuestra vida. Una forma muy poderosa de reflexionar sobre nuestras acciones. Y hablando de conceptos clave de la logoterapia, también mencionabas la autotrascendencia. ¿En qué consiste? La autotrascendencia es la capacidad que tenemos los seres humanos de salir de nosotros mismos, de ir más allá de nuestro propio ego. Es esa capacidad de conectar con algo más grande que nosotros. Una causa, un ideal, otra persona. Y esa capacidad de trascendencia, ¿cómo nos ayuda a encontrar sentido?
Pues porque al conectar con algo que nos trasciende, ya no estamos centrados en nosotros mismos, en nuestras pequeñas preocupaciones. Nos abrimos a una dimensión más amplia de la existencia y eso nos da una perspectiva diferente, más rica, más significativa. Como si ampliáramos nuestro horizonte, ¿no? Exactamente. Y hay muchas formas de experimentar la autotrascendencia. Puede ser a través del arte, de la naturaleza, de la religión, o también a través del amor, que es una de las formas más poderosas de conectar con otra persona y trascender nuestro propio egoísmo. Hablemos un poco del amor precisamente. ¿Qué papel juega el amor en la logoterapia? Para Frankl, el amor es una de las vías principales para encontrar sentido a la vida. No se trata solo de un sentimiento romántico, sino de una actitud de entrega, de comprensión profunda hacia otra persona. Amar a alguien es querer lo mejor para esa persona, ayudarla a crecer, a desarrollar su potencial. Es decir, más allá de uno mismo, ¿no? Exacto. Y al hacerlo, al entregarnos al otro, experimentamos una plenitud, un sentido que no podríamos encontrar de otra manera. Y el sufrimiento, que es algo inevitable en la vida, también puede tener un sentido desde la perspectiva de la logoterapia. Sí, Frankl decía que incluso el sufrimiento puede tener un sentido, aunque no se trate de buscarlo activamente. Lo importante es la actitud que tomamos ante el sufrimiento. No se trata de regodearnos en el dolor, ¿verdad? Claro que no. Pero a veces el sufrimiento nos abre los ojos a nuevas realidades, nos hace más fuertes, más compasivos, y también puede tener un sentido en relación con los demás. ¿Te refieres a que el sufrimiento por otra persona puede tener un sentido? Exacto. Frankl contaba la historia de un médico que había perdido a su esposa y estaba destrozado por el dolor. Frankl le preguntó qué habría pasado si él hubiera muerto primero. El médico se dio cuenta de que en ese caso habría sido su esposa la que hubiera sufrido esa pérdida, y eso le dio un nuevo sentido a su propio dolor, el de haberle ahorrado ese sufrimiento a su ser querido. Es una forma de ver el sufrimiento desde otra perspectiva, ¿no? No como algo negativo en sí mismo, sino como algo que puede tener un sentido en un contexto más amplio. Exacto. Y la logoterapia no solo se queda en la teoría, sino que propone técnicas específicas para ayudar a las personas a encontrar sentido a su vida. Háblame de esas técnicas, por ejemplo, de la intención paradójica. La intención paradójica es una técnica que se utiliza para tratar la ansiedad anticipatoria. La idea es que en lugar de intentar evitar lo que te produce ansiedad, lo desees con todas tus fuerzas. Desear lo que te da miedo. Exacto. Por ejemplo, si tienes miedo a hablar en público, la intención paradójica sería desear hacer el ridículo delante de todo el mundo. Parece contradictorio, ¿no? Sí, pero funciona. Porque al desear lo que te da miedo, rompes el círculo vicioso de la ansiedad. Ya no estás luchando contra ella, sino que la aceptas e incluso la provocas. Y al hacerlo, la ansiedad pierde su poder sobre ti. Es como quitarle hierro al asunto. Exacto. Y otra técnica muy interesante es la de reflexión. ¿En qué consiste? La de reflexión se utiliza para tratar la hiperreflexión, es decir, cuando una persona está tan centrada en sí misma, en sus problemas, en sus síntomas, que no puede ver más allá. La idea es redirigir la atención de la persona hacia algo que le resulte significativo, que le saque de ese ensimismamiento. Por ejemplo, si alguien está obsesionado con una enfermedad imaginaria, se le podría animar a hacer voluntariado en un hospital. Exacto. Al centrarse en ayudar a los demás, deja de pensar en sí mismo y encuentra un sentido a su vida que va más allá de sus propias preocupaciones. Y Frankl, además de desarrollar la logoterapia, también hablaba de una neurosis colectiva que afectaba a la sociedad moderna. ¿Qué era esa neurosis colectiva? Frankl observó que en la sociedad moderna había una crisis de sentido generalizada. La gente se sentía vacía, sin propósito, desorientada, y eso se traducía en una serie de problemas sociales como la violencia, el consumo de drogas, la depresión. Un vacío existencial a gran escala. Exacto. Y Frankl también se enfrentó al determinismo, esa idea de que el ser humano está totalmente condicionado por su biología, su entorno, su historia. Como si no tuviéramos libre albedrío. Exactamente. Yeah. Pero Frankl, basándose en su propia experiencia en los campos de concentración, defendía que el ser humano siempre tiene la libertad de elegir su actitud ante las circunstancias. Incluso en las situaciones más extremas. Incluso en las situaciones más extremas. Y esa libertad, esa capacidad de elegir cómo respondemos al sufrimiento es lo que nos hace humanos, lo que nos permite encontrar un sentido a la vida a pesar de todo. Es un mensaje muy potente, sin duda. Y después de esta inmersión en la obra de Frankl, El aprendiz, ¿qué te llevas de todo esto? ¿Qué te ha resonado más? Pues creo que lo que más me ha impactado es esa idea de que incluso cuando nos arrebatan todo, incluso en las circunstancias más adversas, siempre conservamos la libertad de elegir nuestra actitud. Y esa elección es la que nos permite encontrar un sentido a la vida, incluso en medio del sufrimiento. Un mensaje de esperanza en medio de la oscuridad. Exacto. Y creo que es importante que cada uno reflexione sobre su propio para qué.
sobre el sentido que quiere dar a su vida. ¿Qué es lo que realmente te importa? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Qué huella quieres dejar en el mundo? Son preguntas que invitan a la reflexión, sin duda. Y para terminar, te dejo con una pregunta para que le des vueltas. Si el sentir es algo tan personal, tan único para cada persona, ¿cómo podemos crear un mundo en el que sea más fácil para todos encontrar ese sentido? ¿Qué podemos hacer a nivel individual y a nivel social para que el vacío existencial deje de ser una epidemia? Ahí te dejo esa pregunta, el aprendiz. Espero que esta inmersión en el hombre en busca de sentido te haya dado algunas pistas. Un placer compartir este rato contigo. Igualmente. Y a todos que nos escucháis, gracias por acompañarnos en esta inmersión. Hasta la próxima. Gracias por escuchar Piensa, Crea y Triunfa. Si te ha gustado, suscríbete y nos vemos en el próximo episodio. Sigue creando tu éxito. Recuerda que el libro está en la descripción con el enlace a Amazon. Hasta la próxima.